El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiéndoles las manos a cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciar el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días a todos. Quisiera que pusiéramos nuestra atención en las lecturas que hemos escuchado, en los elementos que nos describen la actitud y el sentimiento de las personas. Pablo a los corintios está refiriendo a una comunidad que le ha costado mucho, que ha invertido tiempo, que los ha tenido muy en cuenta en sus oraciones, que ha hecho esfuerzos, que les ha presentado a evangelizadores, que han hecho de esa comunidad, que han hecho que esa comunidad poco a poco se destaque dentro de otras. Y por supuesto que la llamada de atención en esta ocasión para Pablo es un elemento que puede servirnos para personas de cualquier tiempo de la historia, porque justamente es ahí. Hace algunos días, ¿recuerdan cómo tomábamos la imagen, esta imagen paulina de la leche y del alimento sólido? Pues es justamente. Fíjense en qué contexto les está manejando esta imagen tan hermosa. Está molesto Pablo en la fe, no se encuentra satisfecho de ellos y entonces les reprende de esta manera, con mucho cariño, pero les reprende. Les dice que bueno, cuando recién él comenzaba a anunciarles la buena noticia de Jesucristo, por supuesto que los contenidos eran un poco más suaves. Les explicaba cosas que ellos pudieran comprender y hacer vida posteriormente, y utiliza la imagen de la leche. Pero ahora me doy cuenta que cuando se supone que ustedes deberían de ser personas adultas que disfrutan ya de un filete, ya de una cosa más sólida, me doy cuenta que siguen como infantes. Esto pues seguramente es como para picar un poco nuestro orgullo, para decir, a ver, ¿dónde hemos dejado el procedimiento? ¿Dónde hemos dejado ese proceso al que Jesús nos ha llamado desde hace buen tiempo? Porque, y una de las cosas que les reclama es su actitud tan infantil de no entender que lo poquito que hacemos es en orden a un objetivo mucho mayor. Cuando cada quien se quiere detener en sus propios escapularios, cuando cada quien se quiere detener en las cosas que tú has hecho en favor de la comunidad, de la iglesia, de tus hermanos, pues entonces viene esa complicación de enorgullecerte demasiado, de que nos hagamos muy vanidosos, de que no tengamos en la perspectiva, en lo alto de la perspectiva, lo que realmente Jesús nos enseñó. Y Pablo se los dice de esta manera. ¿Qué es eso de que algunos son de Apolo, otros son de Pedro, otros son de Pablo?
¿Qué acaso entonces Jesús está dividido? Cuando quiere uno ir en contra de un reino, cuando un imperio está en los objetivos de que sea dividido, de que sea destruido, pues la forma que no falla y que nunca ha fallado y tampoco en este momento fallará, por supuesto, es que tú trabajes por la división. Sí, o sea, que quieres de veras darle en la torre a una familia, quieres darle en la torre a un país, dicho sea de paso, pues divídelo, divídelo. Haz todavía zanja más profundamente aquello que no nos hace vernos ni siquiera como semejantes, y verás que en unos cuantos años de esto no queda absolutamente nada. Por eso a San Pablo le preocupa estas divisiones, estas escisiones que él va viendo dentro de su comunidad, que tanto le ha costado. Conectando esto con otra cosa que se mira en el Evangelio, así de pasadita, recordemos que este milagro tan hermoso que hace en la casa de Pedro, en la casa de San Pedro, esto de darle la salud a su suegra, a la suegra de Pedro, pues representa lo que el Señor realiza en quienes nos acercamos a su palabra y a su persona. Fíjense, cuando una persona se acerca a su palabra y al sacramento, a los sacramentos y a la presencia espiritual del Señor que está entre nosotros, lo que sucede es que nosotros nos reincorporamos a nuestras actividades y no damos gracias únicamente con la boca, que eso es una cuestión de educación. Siempre hay que ser personas agradecidas, pero la verdadera gratitud, ¿saben cómo se muestra? Como lo hizo hoy doña, no sé cómo se llama la suegra de Pedro, pero como lo hizo doña suegra, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Poniéndose a servir. Cuando el Señor se compadece de ella, cuando oran por ella, cuando la comunidad la acompaña en su recuperación y cuando el Señor mandándole a la fiebre que se vaya por allá y ella se reincorpora, pues no nada más dice con los labios gracias, lo muestra con su actitud y con su vida, siendo una persona útil en el momento para servir a Jesucristo. Cuando nosotros queramos ser agradecidos, pues sí, es bueno hacerlo con la boca y de veras agradecer todo lo que las personas hacen por nosotros. Pero hay otras maneras mucho más elocuentes de dar gracias, y es como la suegra de Pedro. Al final del Evangelio, que es lo que vamos a conectar con la primera lectura, hay un momento en donde a Jesús, al caer la tarde ese día del milagro de la suegra de Pedro, cura a muchos enfermos, a muchísimos enfermos de cosas diversas. Se aleja, al estar en la soledad, van y lo buscan para retenerlo. Hermanos, cuidado con eso. ¿Por qué Jesús no permitió que le retuvieran? Si ahí lo querían, si ahí lo admiraban, si ahí podía anunciarles el reino de los cielos, ¿por qué no se quedó con ellos? Él mismo lo explica, porque debo de ir a otros lugares, pero me atrevo a decir que también porque muchas de las personas que querían retenerlo todavía no comprendían su proyecto. Honestamente, ¿creen ustedes que muchos de ellos le decían al Señor, quédate con nosotros, sé nuestra autoridad, sé nuestro rey, porque veían en Él al que enseña a perdonar? Porque veían en Jesús al que nos invita a poner la otra mejilla cuando ya nos fregaron la primera. Porque Él es el que nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos en cualquier circunstancia. ¿Ustedes creen que era esa la razón por la que querían retener a Jesús? Por supuesto que no. Lo querían retener simplemente por cuestiones prácticas, porque estaban viendo en Él a un brujo, porque estaban viendo en Él a un taumaturgo, a una persona que le saca de sus problemas, a un yerbero, a un milagrero. Y Jesús no es eso. Jesús venía a incorporar, a darles integralmente la salud de cuerpo y de espíritu. Y ellos apenas habían comprendido la primera cosa, que es importante, el cuerpo, por supuesto, pero no solamente esa.
necesita la cuestión integral. Así sea.